Hola, ¿qué tal? Yo soy Dana y esto es Entre Chisme y Palomitas, un lugar para opinar, sobrepensar, exagerar y chismear poquito. Espero que estén muy bien, sirvan sus palomitas, pónganse cómodos y comenzamos. Este es el segundo episodio del podcast, estoy muy contenta por si continuar el proyecto y el tema de hoy es hacer las cosas bien desde el principio. Este es un tema, consejo o como lo quieran ver, que es aplicable para todo, para cualquier aspecto de su vida. En el episodio pasado hablamos sobre ese extremo de sobrepensar, de querer planificar todo y no empezar los proyectos hasta que salgan perfectos. Y ahora vamos a hablar de el otro extremo, de las personas que hacen las cosas al ahí se va, al a ver si pega, yo no me preocupo, que se preocupe mi yo del mañana o que se preocupen otros. Y quiero aclarar que hacer las cosas bien desde el principio no significa planificar en extremo. Hay una delgada línea entre la preparación y la ansiedad y la sobreplanificación. No se trata de exigir perfección, se trata de una intención, de la responsabilidad, de tener cuidado con las cosas que haces, un poquito de ética también para hacer las cosas bien desde el principio. Una cosa es equivocarte intentando hacer bien las cosas, pero sobre la marcha ir corrigiendo y tu intención es hacerlas bien. Y otra cosa es hacerlas ya sea por comodidad o por egoísmo o por flojera, hacerlas a la y se va, al aventón, a ver si pega, ojalá nadie se dé cuenta. Una vez aclarado ese punto, ahora sí, existe una cultura del ahí se va, de hacer las cosas al aventón, de improvisar y ya sea, yo creo que depende de dos cosas o principalmente se hace por dos razones, por flojera, como en las personas que quieren los resultados sin el esfuerzo, pero hay otros que son peores, que siento yo que van relacionados a los valores de las personas, que esa cultura del, pues a lo mejor nadie se da cuenta, pero tarde o temprano se van a dar cuenta y es ahí donde empiezan los problemas. O también hay ejemplos donde se hacen las cosas mal por egoísmo, por querer decir, no, pues a mí me conviene más esto, o ya de plano yéndose a extremos muy grandes, a los delitos, que uno dice, ¿por qué? O sea, si hubieras hecho las cosas bien desde el principio, si te hubieras detenido 2 minutos y hubieras pensado, si hubieras hecho las cosas bien desde el principio, no estarías en la cárcel ahorita. Obviamente todo tiene su contexto, pero sí, hay dos maneras de hacer las cosas mal desde el principio, ya sea por comodidad, por flojera, de manera inconsciente y hacerlos de manera consciente con la intención de beneficiarte o de lastimar a alguien más o de simplemente sentirte más listo que los demás y pensar que nunca nada te va a pasar, que nunca nadie se va a dar cuenta y ya, ¿no? Muchas veces es porque la gente piensa en las consecuencias inmediatas, en el voy a terminar de hacer esas cosas más rápido, me van a dar más dinero, me conviene más en este momento, pero no piensan o no se detienen a pensar en la confianza que pierdes cuando te descubren. No es si te descubren, porque la gran mayoría de veces sí lo descubren, sí descubren el error, sí hay que corregirlo, sí te cachan engañando a alguien, sí te descubren que hiciste algo malo y pierdes confianza, pierdes desgaste emocional tanto tú como la persona a la que afectaste, empiezas a provocarte ansiedad, ya sea a ti o a la otra persona, porque deja tú que te lastimaras por tu flojera o por tu egoísmo, lastimas a alguien más, cuando lastimas a alguien más también desatas ansiedad, problemas de confianza en la otra persona, también dañas relaciones, pierdes credibilidad. Y hacer algo bien desde el inicio sí toma tiempo, toma disciplina, honestidad, responsabilidad y a lo mejor ahí es donde mucha gente dice, no, yo para qué, por qué flojera, no sé qué, pero no consideran que rehacerlo o resolverlo después cuesta el doble de confianza, de paz mental, de tiempo e incluso de dinero. Entonces, ese es el tema de hoy. Me estoy dando cuenta que estoy hablando muy rápido y va a durar el capítulo como 15 minutos, pero no importa, ya quedamos, que no tiene que ser perfecto, nada más es un tema que quiero hablar y pues que así salió la primera toma y ya. Pero intentaré hablar a partir de ahorita un poquito más lento, porque de las 3 partes que tenía en el guión ya abarqué 2, solo queda una parte y solo llevo 7 minutos. Pues sí, es un tema cortito, creo que tengo bastante clara la idea de lo que quiero decir sobre esto. Y pues ya, si dura 10 minutos, pues que dure 10 minutos, ya ni modo. Entonces, la tercera parte es
las historias reales, los ejemplos reales de este tipo de conductas. Hacer las cosas bien desde el principio. Aplica para todo. Por ejemplo, en el trabajo, por no revisar bien un archivo, ahora hay que volver a compartirlo, volver a redactarlo, explicarlo un poquito más. O sea, esto es un ejemplo sencillo. Si desde el principio hubieras redactado bien ese correo con calma, no tendrían que decirte, ay, ¿qué? No te entendí. Y ahora sí, tener que volver a tomar tiempo para ahora sí explicarlo correctamente. Haz las cosas bien desde el principio. Evítate eso. Nada más escríbelo bien una vez y ya, te olvidas de eso. Otro ejemplo son las relaciones, que por no decir la verdad desde el inicio, después hay un daño emocional. He tenido, he tenido he tenido ejemplos de, por ejemplo, amigas que me dicen, yo quiero algo bien, estoy buscando algo en serio, pero después viene un muchacho X que le dice, oye, nada más hay que fluir. Y mis amigas dicen, sí, sí, está bien. Y después hay problemas, es que no entiendo, es que me dolió cómo me trató, yo no entiendo por qué es así. Y es como, pues desde el principio te dijo que no quería nada serio. Tú debiste decirle, oye, yo no quiero esto, ¿no? Yo no estoy buscando esto, estoy buscando algo formal, algo en serio y ya, decir las cosas, hacer las cosas bien desde el principio, diciendo yo no estoy buscando esto, no es igual lo que tú quieres y lo que yo quiero, entonces no va a funcionar y así te evitas todo lo demás. Obviamente ese es un tema más complejo, pero en parte se hubiera evitado si desde el principio tú hubieras dicho no quiero, no quiero y no quiero hacer las cosas así. Entonces, ya vimos un ejemplo en el trabajo muy sencillo, en las relaciones un ejemplo muy común. Ahora un ejemplo en el dinero es cuando quieres ahorrarte un poquito de dinero y por querer ahorrarte en eso terminas pagando aún más. Yo creo que eso es algo muy común, es algo que todos sabemos, por algo existe la frase, lo barato sale caro y no precisamente porque lo caro siempre sea mejor, sino porque hay veces donde invertir es necesario para que las cosas funcionen, para que las cosas sirvan y avancen. Y por querer ahorrar o por querer resolver de rápido una cosa, no querer pagarle a un experto, por ejemplo, terminas dañando más lo que sea que querías arreglar y ahora tienes que pagar el daño original y aparte solucionar el problema que causaste por querer ahorrarte más dinero. Otro ejemplo es en la salud, lo he visto mucho, donde hay gente que no quiere ir al médico, por ejemplo, por mucho tiempo, hasta que ya de plano están que se mueren, ya están que se les corta una pierna y ya llegan con el médico como por favor cúreme, cuando se pudo haber ahorrado si desde el principio hubiera hecho bien las cosas para cuidar su salud, atender las indicaciones que les dio el médico, seguir su tratamiento o simplemente ir a hacer sus revisiones y ver, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Y no ya hasta que te está dando un infarto, ya hasta que te estás muriendo, ir y a decir, ay, es que pues que alguien más lo arregle, ¿no? Alguien más arréglame, por favor, porque ya no puedo mover una pierna. Dejas que se pasen las cosas, dices, no me va a pasar nada, y de pronto ya tienes que ir con urgencia al médico para que entonces te atiendan lo que se hubiera podido evitar si desde el principio hubieras hecho bien las cosas. Y otro lugar donde aplica es en las empresas. Eso es algo muy común, donde quieren ahorrarse procesos, ahorrarse personal y luego tienen pérdidas enormes o tienen problemas de administración porque quisieron ahorrarse personal, quisieron ahorrarse dinero y termina explotando todo, ¿no? Y de hecho, de eso yo tengo un chisme muy bueno. Es una historia larguísima, pero no quiero hablar de eso aún porque lo pienso dejar para otro episodio más adelante. Pero sí, o sea, adelantando un poquito, yo sí tuve un ejemplo, una experiencia donde la empresa tenía que hacer algo y ese algo no lo quisieron hacer por abusivos o por ignorancia si quieres, pero yo creo que fue por abusivos y al final yo tuve que ir y quejarme para que esa empresa hiciera lo que le correspondía hacer. Ni siquiera era un favor, no era un préstamo, no era nada, era lo que la ley decía que se tiene que hacer. Y como no lo quisieron hacer, quisieron espantarme, intentaron amenazarme y pasaron mil cosas, tuve que ir a quejarme y en ese lugar les dijeron, oigan, es que eso es lo que tienen que hacer. Entonces hubieran podido ahorrar dinero, tiempo y un mal rato en ir y pasar ahí a que les digan, oigan, es que esto es lo que tienen que hacer, si desde el principio hubieran hecho las cosas que les correspondían.
No era hacer un esfuerzo extra, no era regalarme algo, no era nada, simplemente era hacer lo que la ley decía, hacer bien tu trabajo, hacer bien las cosas y se hubieran evitado muchos problemas. Pero todavía no es momento de esa historia la voy a dejar para, para más adelante. Pero sí, así como estos en el dinero, en la salud, en las relaciones, en los trabajos, en las empresas, hay mil ejemplos donde si tú prestas tantita atención, te puedes dar cuenta de que se hubiera evitado todo un desastre o todo un problema si alguien hubiera hecho las cosas bien desde el principio. Ya sea alguien ajeno o tú mismo. Si tú lo hubieras hecho bien desde el principio, te hubieras evitado muchas cosas. Obviamente recordando que no se trata de la perfección, no se trata de sobrepensar ni nada, simplemente es intentar hacer las cosas lo mejor posible que se puedan desde el principio, de la forma correcta, de la forma que es, para entonces evitarse problemas futuros. Porque muchas veces la gente cree que hacer las cosas bien cuesta mucho hasta que ve cuánto cuesta arreglarlo. Así que como conclusión, esta frase, consejo de hacer las cosas bien desde el principio, te ayuda a ti y ayuda al mundo a que no se creen tantos problemas. Y de verdad es que no es tan difícil, solo debes ser honesto, ser responsable con lo que estás haciendo, no es tan difícil hacer las cosas bien desde el principio. Si tú ya sabes lo que tienes que hacer, pues échale ganas. Si tú ya sabes lo que tienes que hacer, intenta hacerlo lo mejor posible. No es tan difícil. Porque en realidad hacer las cosas bien desde el principio no siempre va a evitar problemas, pero hacerlas mal casi siempre garantiza más problemas. Porque la mayoría de los desastres no aparecen de la nada, sino que creo yo se van construyendo poquito a poquito con decisiones descuidadas, decisiones por flojera, por egoísmo o por cualquier razón y termina causándote más problemas. Y ya deja que te afectes a ti, afectas a alguien más va a tener que pensarlo, alguien más va a tener que resolverlo y muchas veces la bolita va a volver a ti. Entonces, no solo es a ti, sino a los demás. Y sobre todo es que esto no es difícil. Hacer las cosas bien desde el principio no es difícil. Es tomar conciencia de lo que estás haciendo e intentar hacerlo lo mejor posible. Y ya, eso es todo. No sé qué tan cortito vaya a quedar este capítulo, pero bueno, eso es todo lo que tenía que decir al respecto. Se terminaron las palomitas y el episodio, pero el chisme no, el chisme sigue. Esto es Entre Chisme y Palomitas, donde hacemos las cosas bien desde el principio. Y recuerda que planear es mejor que corregir. Califica y sigue el podcast en Spotify y YouTube. También tenemos Instagram y TikTok. Comparte este episodio con tu amiga especialista en el que lo arreglen otros, favorita. Y ya, eso es todo. Chao, bye. Nos vemos la siguiente semana.